Listo, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Entonces damos inicio a nuestras primeras sesiones en línea como tal. Son 4 sesiones en línea. Ya vamos a revisar el plan de trabajo, las fechas como tal, para que lo tengan presente. Siempre quedan grabadas y quedan adjuntadas en la plataforma, pero también quedan como soporte en un canal de YouTube que no tiene necesidad pues, de inscribirse. Entonces, no va a haber en ningún momento la posibilidad que me digan que no pueden acceder a ellas, porque para eso abrí un canal de YouTube y pueden acceder a ellas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no hay necesidad de tener, digamos, cuentas de YouTube porque pues el YouTube es gratis. Así usted no tenga correo electrónico, pues puede ingresar a ellas. Entonces vamos en la primera hora, es el manejo de la plataforma de Desayuna. Por eso les indicaba que deben de esperar toda esa explicación del manejo de la plataforma y poder ya, digamos, identificar sus evidencias de aprendizaje que están disponibles las 4 semanas como tal. Es uno de los cursos que tiene más evidencias de aprendizaje. El único, digamos, que eliminé es por un tema que, digamos, es complejo porque la plataforma todavía no está bien sincronizada con el tema de los wiki. Les quité una evidencia de aprendizaje. Vamos a revisar el plan de trabajo como tal, pero es uno de los cursos que más tiene evidencias, tiempo récord como tal. El día que se cierra la plataforma es el 10 de diciembre al mediodía. 12:01 se inhabilita la plataforma para el aprendiz, por lo tanto tienen entonces acceso lunes, sábado, domingos, pueden entregar evidencias tardías, que si me entregaron una evidencia y yo se las coloqué en D, todavía tienen 3 intentos adicionales para hacer la entrega de la evidencia. Las evaluaciones les dejé con intentos ilimitados. La idea acá no es corchar absolutamente ningún aprendiz, eso hace muchos años lo superé. Entonces, no es sino que tengamos la disposición del curso, que puedan ustedes participar de las sesiones en línea. En caso de no participar en ellas, entonces ver las grabaciones. Tenemos varias formas de comunicarnos en el desarrollo del curso. Tenemos un chat sincrónico los días viernes a las 11 de la mañana hasta el mediodía. Es decir, pueden interactuar conmigo de manera directa. Y lo otro, tenemos entonces los anuncios de la plataforma y por supuesto la mensajería interna de Sayuna. Insisto, por favor, no me escriban por correo electrónico porque esa no es la comunicación, digamos, del curso. Yo lo hago es como a manera de recordatorios para que lo tengan presente, pero no les respondo correos electrónicos. Sin embargo, he dado respuesta a algunas personas que se han comunicado conmigo por ese medio porque realmente se me traspapela todos esos correos electrónicos. Entonces, la forma más efectiva en la que les puedo dar respuesta a sus necesidades, a sus dudas e inquietudes son los foros de dudas e inquietudes, que no es obligatorio que participen de ellos, tampoco el foro social es obligatorio, pero sí les recomiendo utilizar los foros que sí son de las evidencias de aprendizaje, que ya les voy a decir. Como les indicaba, es uno de los cursos que tiene mayor evidencias como tal. Tenemos tiempo récord para desarrollarla, por eso y tienen intentos adicionales. Entonces, primero prestemos atención a qué es lo que tenemos que desarrollar, porque una de las evidencias también del curso es un video. Y ese video tiene unos minutos que son máximo 5 minutos, que lo vamos a encontrar en la última semana. Entonces, para que lo tengamos presente. Primer inicio, entonces vamos a arrancar con betowa.sena.edu.co. Recuerden que toda la formación SENA es 100% gratuita y no tiene ningún intermediario. Entonces, parte inferior de la plataforma de Betowa va a ser Sofía Plus. Allí vamos a ingresar. Ustedes tienen el deber de desarrollar sus actualizaciones de información. Verifiquen que sí es sus nombres completos, que su documento sí corresponde, que el correo electrónico sí sea el indicado, porque ya me están rebotando muchos correos electrónicos. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿cómo se ingresa? Con su documento de identificación y su clave. Quiero dejar algo muy claro. Mi alcance como instructor
instructora es su formación, solo desarrollo su formación académica, es decir, las clases, evaluaciones como tal, de conocimiento, los tiempos de entrega y demás. Recuerden, pueden entregar actividades de manera tardía, pero no soy quien le administra los problemas o inconvenientes en la plataforma. Me hago comprender. Si ustedes tienen fallas al ingreso a la plataforma, uno, recomiendo no utilizar el buscador Google Chrome. Por favor, no utilizar ese buscador. ¿Por qué? Porque tiene problemas con todas las páginas del Estado. Entonces, el SENA es del Estado, por lo cual no les recomiendo utilizar dicha plataforma. De hecho, se está colocando que no le identifica, que no es su identificación, que no es su clave, etcétera, etcétera. Miren, si ven mi pantalla, este buscador se llama buscador Brave. Les recomiendo los siguientes buscadores: Brave, Opera, Mozilla, Google Edge. Esos serían otros buscadores que sí son compatibles tanto con la página de Sofía Plus, que es la actualización de sus datos, como para el desarrollo del curso de Desayuna. ¿Hasta acá me hice comprender? Sí, señora. Muy bien. Muy bien, mis estimados aprendices. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Dentro de la plataforma de Sofía, vamos a ingresar parte izquierda del panel, vamos a ingresar en la parte de usuario y damos clic en registro persona. Aquí van a actualizar sus contactos, su documento de identificación, sus nombres completos, etcétera. Recuerden, aquellas personas que son extranjeras y tienen el permiso especial de permanencia vencido, no se podrá certificar. Mi sugerencia es que se dirija a la entidad correspondiente y haga su actualización. Por más de que desarrolle el curso, no se certifica. ¿Listo? Quiero dejar eso como una anotación allí. En la parte de documentos, ustedes van a cargar su documento de identificación por ambas caras. Aplica para el permiso especial de protección, aplica para la cédula de extranjería, por supuesto, nuestra cédula de ciudadanía colombiana. Ambas caras en un solo documento, formato PDF, lo cargamos allí. ¿Por qué hago esto? Porque en el momento de la certificación se compara la información tanto del documento de identificación con lo que identificamos en datos básicos y debe exactamente coincidir. Si el documento cargado al sistema no coincide con los datos básicos, hay una inconsistencia en la certificación y acá es responsabilidad 100% del aprendiz y no del instructor. ¿Estamos claros hasta acá con esa información? Por favor, Sí, señora. es claro. Muy bien. Perfecto. Entonces cargamos nuestro documento de identificación en formato PDF. Parte superior de la plataforma encontramos el EMS Sena, donde podemos encontrar nuestro curso. Ahora bien, quiero dejarles claro que si nos vamos a comunicar por la plataforma Desayuna por mensajería interna, ¿sí? Superior en la plataforma Desayuna hay una burbujita de mensajería. Deben de identificarse correctamente. ¿Cómo así? Nombres completos, número de identificación que tenga y el número de la ficha. ¿Por qué? Porque si ustedes identifican, acá hay varios cursos que yo oriento. Entonces, cada uno de ellos tienen 80 aprendices. Nunca lo voy a identificar si usted me escribe. Solamente, ejemplo, Andrea R. No sé quién es Andrea R. En 4 cursos que tengo totalmente diferentes, 2, entonces no voy a saber y no voy a ser eficaz en el momento de darle una respuesta. Entonces, por favor, identificarse de manera correcta. Listo, eso es como lo que les pido, por favor, porque siempre les voy a rebotar, no sé a qué ficha pertenece, no sé de qué actividad me está hablando. ¿Listo? Bien, ingresamos acá. El curso inició el viernes anterior, que era el día 14 como tal. Tuvimos un festivo, sin embargo, se habilitó toda la plataforma el fin de semana, era para que hicieran un reconocimiento, revisaran el plan de trabajo, participaran voluntariamente del foro de dudas e inquietudes y el foro social.
no hay problema si no desean participar de ellos. Si quieren, realizan el sondeo previo, es como una autoevaluación, no hace parte como de reconocimiento de saberes previos o nada por el estilo. Debemos de tener todas las evidencias del curso subidas y cargadas al sistema de Sayuna en sus enlaces de aprendizaje o enlaces de las actividades, ser superadas cada una de ellas en un mínimo de calificación del 70%. Si no se supera una actividad o me quedo pendiente de una actividad, no los puedo certificar. ¿Está clara esa información? Sí, señora. Sí. Entonces, por más de que me escriben, mejor dicho, no en términos agradables y demás, por eso aclaro desde la primera sesión en línea, falta una actividad o tengo una actividad perdida, no es apto para la certificación. Se debe de tener todo, al 100%, evidencias como tal y que sean superadas en el 70%. ¿Listo? Ojo que le estoy dando este dato desde el inicio y voy a hacer hincapié todas las sesiones en líneas porque me queda la constancia de las grabaciones en caso de un requerimiento. ¿Bien? Ingresamos, entonces, nuevamente nos logueamos y vamos a ingresar a la página de Sayuna, que acá es donde desarrollamos nuestro curso, ¿sí? Bien, entonces aquellas personas que me están escribiendo que tal cosa, que es que no me deja ingresar, es que no tengo la opción, claro, están ingresando por Google Chrome, ¿sí? Entonces eso en primer lugar, no utilizar Google Chrome. Y acá en Sayuna vamos a ingresar a nuestro curso. Voy a abrir cualquiera de las dos fichas e incluso las voy a abrir a ambas para que estén revisando que tienen todo el material habilitado desde la semana 1 hasta la semana 4, ¿sí? Mírenlo acá. Para quien me preguntaba al inicio de la sesión en línea, que si quedan las sesiones en línea grabadas, claro que sí. En el enlace, en su plataforma de Sayuna, sesiones en línea, acá va a aparecer la grabación junto con el documento del chat. Como les dejo un enlace, ese enlace los va a direccionar hacia este canal que se llama la instructora /baja Alejandra Hincapié. Lo van a identificar por digamos, la imagen que tiene, que es similar a su instructora. Entonces lo van a identificar que se llama, cuando yo les deje sus grabaciones, va a quedar grabación sesión en línea número tal, 1, 2, 3, 4, como lo estoy viendo en pantalla, con el número de la fecha y una parte del tema. ¿Listo? Como ven acá. Miren acá, que esa fue la que acabé de dar. ¿Listo? Bien. Entonces, acá van a encontrar sus grabaciones porque es un enlace de YouTube. No tienen necesidad de inscribirse. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Está claro entonces esta información hasta acá? Sí, señora. Ahora sí, vamos a revisar entonces el plan de trabajo. En la parte de anuncios siempre les voy a decir, inicia la semana el día lunes y finaliza el día viernes, pero significa que el sábado y el domingo pueden entregar evidencias, ¿sí? ¿Se cierra finalmente las actividades? No, se cierran hasta el 10 de diciembre al mediodía. 12:01, chicos, ni me escriban. Es que no me dio tiempo, muchachos, uno no deja las cosas a última hora. Por eso soy tan flexible. Sábados, domingo, hagan entregas tardías. No hay problema que si se equivocaron vuelva y envíelo. No hay problema. Intentos adicionales. Entonces, chicos, 12:01 del día 10 de diciembre se cierra. Porque el 11 yo ya comienzo el proceso de certificación y no es acá en Medellín, los tengo que enviar hacia Bogotá. Y esos son unos informes bastante complejos. Entonces, es claro, fecha de cierre, 10 de diciembre. ¿Bien? En la parte de bienvenidos al curso, hay una parte también del plan de trabajo. Acá les estoy indicando donde para conocer el plan de trabajo de CLI aquí es un descargable, para conocer el plan de sesiones en línea también es un descargable, pero vamos a ver también en la parte de anuncios, entonces inicio de la semana, cierre de la semana.
Entonces, plan de trabajo y secciones en línea. Tenemos entonces plan de trabajo y lo vamos a conocer, lo pueden descargar. Y el plan de sesiones en línea es miércoles 19, hoy que es la primera, ¿sí? Hablamos del lunes 24 de noviembre a las 4 de la tarde, sesión número 3, lunes 1 de diciembre a las 4 de la tarde y finalizamos el día viernes 5 de diciembre a las 2 de la tarde. Es el único día que cambia porque esa semana 2 sesiones, porque nos queda un tiempo muy corto para el desarrollo de la última semana. Entonces, no es asertivo que yo les dé una clase el día lunes cuando el miércoles ya se cierra. Entonces, pienso más en ustedes como mis aprendices. Entonces, lunes la sesión 3 y sesión en línea número 4 final el viernes 5. ¿Está claro entonces el plan de sesiones en línea? Sí, señora. Bien, ¿dónde las encuentra? Parte final. Acá van a encontrar los enlaces, que es un documento de PDF y lo pueden descargar. No es sino que ustedes ahí van a encontrar los enlaces de cada sesión en línea. Sin embargo, en la parte de anuncios siempre se coloca, ¿sí? Siempre les dejo el anuncio de la invitación. Entonces, los correos electrónicos que les voy a enviar es inicio de semana, ¿sí? Como por soporte del inicio de la semana 1. Y el otro correo electrónico que les enviaré será cuando ya hagamos el cierre del curso. Es decir, deben de estar atentos a la plataforma Desayuna y no al correo electrónico. ¿Listo? Entonces, inicio de semana, acá siempre se les indica y se les indica qué actividades es la que va a desarrollarse en esa semana como tal. Vamos a esperar y vamos a revisar nuestro cronograma. Entonces, ese es el cronograma de sesiones en línea. Acá van a encontrar entonces cada una de las sesiones y sus respectivos enlaces de conexión. ¿Listo? Que siempre va a ser por Teams. Bien. Primera semana, entonces del 17 al 23 de noviembre vamos a entregar 3 evidencias. Una evaluación que tiene intentos ilimitados, un blog sobre la fibra, una presentación de PowerPoint, máximo 10 diapositivas, máximo, sobre la capacitación, función de los alimentos. ¿Cómo me van a entregar esta evidencia? Lo hacen en una presentación de PowerPoint y lo guardan en PDF. Otra opción, pueden utilizar la herramienta gratuita que se llama Canva, ¿sí? Que ya tiene prediseñados ciertos estilos, entonces ahí uno ve como creatividad, etcétera, etcétera. La descargan en formato PDF y lo suben a la plataforma Desayuna. ¿Listo? Esa es la semana 1. Semana 2, del 24 al 30 de noviembre, tenemos una actividad interactiva, que es como una evaluación, solamente que es interactivo. Tenemos un foro que se llama Evidencia de Calorías. Por favor, los foros son individuales. Por favor, no me les hagan réplica a nadie. Solo haga su intervención y la única réplica que debe aparecer es la de la instructora. Si existen réplicas, las eliminaré inmediatamente. Solo intervenga su comentario. Por favor, cada foro tiene sus indicaciones. Ya les voy a decir cómo se desarrolla y listo. No comenten nada de sus compañeros. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tenemos muy limitado. Entonces, desarrollemos lo que podamos desarrollar de la manera correcta y lo más ágil posible. La idea es no es traumatizar ni sus tiempos de ocio, ni sus tiempos a nivel laboral, ni académicos y, por supuesto, familiares. ¿Listo? Bien, entonces, semana 2, una actividad interactiva, un foro que se llama Calorías y un taller de alimentación nutritiva. Cuando hablamos de talleres o de evidencia, por favor háganla en una portada, una presentación,
estamos haciendo un curso, entonces lo mínimo es identifíquese qué curso está haciendo, identifique la instructora, haga sus recomendaciones, sus 3 conclusiones, identifique sus consultas electrónicas. Así seamos del área de la salud, no siempre vamos a tener el conocimiento en nuestra cabeza, siempre lo aprendimos por alguien más, por un documento que encontré en la web, que es indexado, que es un artículo indexado, que es una revista indexada, etcétera, etcétera. Entonces, traigamos esas consultas porque lo más seguro es que la estructura lo va a leer, lo va a guardar. ¿Listo? Bien. Esa, entonces, modo de entrega en formato PDF, lo hacen en Word y lo guardan en PDF y lo subimos a la plataforma. Semana 3, aquí era donde estaba el wiki, entonces lo desaparezco de esta evidencia. Semana 3, entonces tenemos una actividad interactiva que se llama hábitos saludables. Vuelvo y les digo, actividades interactivas son evaluaciones. Esas evaluaciones y las actividades interactivas tienen intentos ilimitados. Entonces, no se preocupen. ¿Listo? Hasta que lo superen en el 70%, se los dejé con 2 horas para el desarrollo. Suficiente tiempo tenemos. ¿Listo? Y evidencia taller sobre enfermedades no transmisibles. También vamos a desarrollar un documento de una presentación en PowerPoint y lo adjuntan a la plataforma en formato PDF. Máximo 10 diapositivas. No se pasen más de ahí. ¿Listo? No, acá no hay ninguna tesis ni un documento extenso, no. Todo es muy sencillito de desarrollar. Y finalizamos nuestra semana número 4 con una evaluación que se llama características sensoriales. También tiene intentos ilimitados, recuerden, foro de calidad materia prima y actividad taller video. Ojo pues con este video. En su Play History van a tener en cuenta una plataforma que se llama CapCut, ¿sí? Es gratuita, tiene demasiadas opciones de desarrollar un video, como se los estoy mostrando acá en mi cámara. Entonces, vamos a desarrollar un videito máximo de 5 minutitos y vamos a hablar de todo lo que vemos en el transcurso del curso. ¿Qué es importante? Hablemos sobre una preparación de una dieta saludable, teniendo en cuenta todo lo que vamos a hablar en el curso. Hábitos, hablemos sobre los hábitos, hablemos sobre conceptos, hablemos un poquito sobre leyes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto finalizaría entonces el 10 de diciembre al mediodía. 12:01, recuerden, ya no hay forma de acceder a la plataforma. ¿Estamos claros entonces con el plan de trabajo y el plan de sesiones en línea? Confírmenme, por favor, 3 personas como mínimo. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, la idea es hablar sobre conceptos muy básicos de la alimentación saludable, pero no solamente eso, sino de hábitos y estilos de vida como tal. Yo no soy 100% fitness, sí hago mucho ejercicio, hace muchísimos años. Trato de tener una alimentación muy saludable. Por supuesto, también hablando de muchas características de la alimentación, entonces, de acuerdo a esos conocimientos, de acuerdo a la aplicación diaria de mi vida, 0 azúcares trato, pero yo sí a veces cuando entreno muy fuerte, digamos que me compenso siquiera con algo dulce, pero para los dulces hay muchas opciones y muchas características de los dulces cuando estamos hablando de hábitos de estilo de vida saludable, porque los dulces también lo identificamos desde la fructuosa y sacarosa que viene desde las frutas naturales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre ese tema. Por ahí alguien me escribió sobre el tema fitness, entonces el curso no tiene esas características 100% fitness, sin embargo, pues vamos a inyectarle un poquitico desde los conocimientos y aplicaciones que le hago a mi vida. ¿Listo? Bien. Dentro de esta parte, bueno, les decía, les indicaba entonces sus grabaciones como soporte quedan entonces en este canal como tal. ¿Qué vamos a tener también presente? Cada semana se comporta con su material de apoyo, ¿sí? Me preguntaron en correo, ¿el foro de dudas e inquietudes y el foro social hace parte de las entregas? No hacen parte, así que no hay problema si no lo desarrollan.
Mire que hay demasiados foros, realicen es las evidencias que sí correspondan. No me coloquen en el foro de inquietudes, muy bien, ya identifiqué la plataforma. No, tranquilos, no hay problema. Solo enfóquense en sus evidencias de aprendizaje porque el curso es corto y el tiempo es supremamente importante para todos. ¿Listo? Bien, el cronograma ya lo visualizamos, entonces el sondeo de conocimientos previos es como una autoevaluación. No hay problema, no hace parte de las evidencias. Donde sí, mire, cada actividad tiene su guía, su material de formación y sus materiales complementarios. Entonces van a encontrar desde videos, documentos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Elaboraciones de dietas, ve, lo que nos indica la OMS, entonces hay mucho material para trabajar. Y cada enlace tiene sus instrucciones. Entonces, semana 1, vamos a hablar, la evidencia. Entonces, tiene un tiempo de 2 horas y la calificación más alta es del 70%, lo mínimo pues con lo que se supera. ¿Listo? ¿Verdad? Que se los estoy mostrando. Bien, por acá, y así va a ser cada semana. ¿Listo? Bien, y en la evidencia del blog de fibras, entonces acá les coloqué cómo deben de desarrollar esa intervención, ¿sí? Entonces, añadir nuevo tema de debate. Entonces, ustedes le dan acá clic y ahí van a responder todo lo que les estoy solicitando acá. ¿Listo? Esa es la instrucción. Por acá, en la actividad 1 también tenemos entonces, es decir, semana 1, vamos a encontrar la evidencia de función de los alimentos. Entonces, acá les indica, guarden el documento, lo descargan, lo desarrollan. Vuelvo y les digo, por favor, pon una portadita, conclusiones, recomendaciones, consultas electrónicas y listo, ya. Y me lo suben en formato PDF. ¿Listo? Acá. En vez de decir calificar, dice enviar. ¿Listo? Por favor, ojo, que sí verifiquen que sí están enviando la evidencia, porque si me lo envían en modo borrador, yo puedo calificarlo, pero no le garantizo que se le vea reflejado en su centro de calificaciones. ¿Listo? Entonces siempre verifiquen que sí lo enviaron a la plataforma. Bien, que diga enviado, no en borrador, enviado. ¿Listo? ¿Y cómo le hacemos seguimiento entonces a las calificaciones como tal? Entonces voy a mirarlo, voy a cambiar al rol aprendiz nuevamente, es decir, cómo ustedes ven la plataforma. Parte izquierda del panel de navegación principal, calificaciones, y acá van a identificar su seguimiento, ¿sí? Porque muchas veces, profe, yo no sé cómo voy. Claro que sí sabe. Parte izquierda de la plataforma, calificaciones, y voy viendo acá. ¿Qué significa la A? Significa aprobado. ¿Y qué significa la D? Desaprobado. ¿Listo? Que no aprobó la actividad. Pero recuerde que si no la aprobó, pues puede volverla a cargar y puede volverla a enviar al sistema. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señora. Sí. Muy bien. Entonces, total, vamos a contar 4 evidencias, primera semana, ¿sí? Otras 4 evidencias, segunda semana, 8 evidencias. Tercera semana, 10 evidencias. 4, es decir, semana 4, 3 evidencias. Total, 13 evidencias de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, tenemos foro semana 1, tenemos 1, 2 foros en la semana 1, 2 foros en la semana 2 y un foro en la semana 3. Listo, mire la cantidad de foros que hay. Entonces, por favor, no hacer réplicas a ninguno. Yo sé que la guía de aprendizaje indica eso, pero no, muchachos, solamente voy a centrarme en la calificación de sus intervenciones con lo que indica cada evidencia. ¿Listo? No más. Entonces, por favor, evitar hacer réplicas. ¿Listo? Réplica que se desarrolle, inmediatamente se elimina. ¿Está claro?
Mire que antes estoy cortándoles las evidencias. ¿Me confirman entonces? ¿Clara toda la información? Profe, hay que Sí. replicar Sí, señora. en el foro. Por ejemplo, que copien. ¿Habrá algún grupo de WhatsApp para algo? Bueno, grupos de WhatsApp no es porque yo no tengo ningún teléfono de la institución. Entonces, por lo tanto, la comunicación no es por allí. La comunicación es sesiones en línea, una sesión por cada semana, foro de social como tal, foro de dudas e inquietudes, los anuncios y bueno, y mensajería superior, mira acá, mensajería interna desayuna que es en icono burbuja, ahí me van a encontrar como Alejandra María Incapio Campo, ahí me van a escribir, entonces tenemos muchas comunicaciones. Y en la parte final, donde les mostraba ahorita o les evidenciaba en sesiones en línea, tenemos unos chats sincrónicos los días viernes a las 11 de la mañana. Creo que es suficiente los canales de comunicación. Listo, tenemos demasiados canales de comunicación. Y sumado a ello las grabaciones. Listo. Ya si ustedes internamente se quieren enviar un WhatsApp, ya ustedes lo hacen, pero no es responsabilidad del instructor. ¿Listo? Aclarado ese tema. Bueno, ahora sí, abro entonces en la sección entonces a dudas e inquietudes antes de comenzar la clase. Pueden subir las manitos y de acuerdo a eso voy dando respuestas a las dudas e inquietudes. Viviana. Instructora, una pregunta. Es que por un momento perdí el internet y te escuché que, bueno, los foros, pues no era necesario responder, pero entonces en la primera etapa, Ojo, ojo, espera, antes de que avance. No es necesario responder el foro de dudas e inquietudes o el foro social. De resto, si la evidencia en la semana 1, 2, 3, 4 o tiene evidencia de foro, esos sí los tiene que desarrollar, sin hacer réplica a ningún aprendiz. Ok, sí, señora. ¿Listo? Ahí sí dejémoslo bien claro. Bien, ¿alguien más? ¿Las secciones siempre van a estar grabadas? Sí, lo indiqué desde el primer momento. Incluso alguien ya lo había preguntado y lo dejé claro. Y dejé claro dónde los podían ver. Entonces, parte final de la plataforma, van a encontrar acá el enlace. Mis grabaciones van a quedar siempre soportadas en este canal de la instructora Alejandra Hincapié. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo. Entonces doy por cierre el momento de dudas e inquietudes y comienzo la clase magistral, segunda parte de la clase. Denme un momento. Nuevamente y ven nuevamente mi pantalla. ¿Me confirman si nuevamente ven mi pantalla? Por favor.
Sí, señora, se ve muy clara. Señora. Listo, perfecto. Bien. Entonces, iniciamos entonces la segunda parte. Recuerden, mi nombre es Alejandra Marín Capio Campo, es la instructora que los va a acompañar en este momento de esta formación. Dentro la experiencia como tal, bueno, soy estudiante de último año, ya estoy en tesis doctoral yo me voy a graduar como doctora en Educación, Innovación y Desarrollo. También soy magíster en sistemas de integrados de gestión y responsabilidad social corporativa. También soy especialista en gerencia estratégica del recurso humano, profesional en salud ocupacional y un sinfín de diplomados y auditora internacional de diferentes sistemas de gestión. Además, sigo siendo asesora y consultora y, por supuesto, docente, en este caso para la institución SENA. Soy instructora SENA hace más de 14 años. Entonces ya llevo ratico. Bien, dentro de esta información es importante tener presente, entonces, siempre tenemos dentro de las semanas el diseño curricular y la guía de aprendizaje. Dentro de esas evidencias, entonces, es importante, recuerden que les elimino, entonces, la evidencia de la semana número 3, que es el wiki. Para esta semana, entonces, número 1, contamos entonces con la evidencia de contribuyentes, todo el tema de evidencia del blog de fibras y la evidencia de función de los alimentos, ¿cierto? Dentro de esta semana, competencia de nuestro curso, promover desde la individualidad prácticas de vida saludables según la participación del profesional en el sistema correspondiente. Y nuestro resultado de aprendizaje es reconocer los componentes de los alimentos teniendo en cuenta la función que desempeñan en el desarrollo del ser humano. ¿Listo? Cada semana tiene entonces su resultado de aprendizaje. Entonces vamos a hablar un poquitico más allá de los estilos de vida y hábitos saludables y hablamos sobre el tema de la calidad de vida, que son esas, digamos, condiciones que contribuyen a estar bien en la vida, que sea agradable, que sea digna, que tengamos esa alimentación segura, que como mínimo son 3 en el día. Todo hace parte de algo que se llama un desarrollo sostenible, ¿cierto? Todo hace parte desde la conciliación de un bienestar económico, los recursos naturales, esa sociedad, todo el tema de la calidad, las condiciones del entorno, que eso es todo lo que es el ecosistema que nos rodea, y finalmente cómo se prolonga esa vida o, digamos, nuestra especie humana, ¿cierto? Hay unas enfermedades que se caracterizan en este ámbito como tal, que es el tema que va a diferenciar el estado de la salud con la enfermedad, y hablamos de enfermedades no infectocontagiosas. Entonces hablamos de enfermedades como, por ejemplo, la diarrea aguda, enfermedades respiratorias agudas y demás, que finalmente hace también, digamos, una vulnerabilidad del estado físico de las personas. El entorno, cuando hablamos del entorno, es todo lo que está interactuando en nuestro medio. Y ahí hablamos de relaciones personales, relaciones interpersonales, todo el tema de la cultura, sociedad y demás. Y claro está, todo ese componente que digamos, se agrega a todos esos diseños curriculares adicionales, que es la escuela saludable, donde no sé si recuerdan que pasamos a una normatividad de que todos los alimentos pasan con unos sellos específicos, porque fue una lucha importantísima de los padres de familia, donde se desarrolló la identificación de aquellos elementos que son malos, digamos, en el momento de las ingestas. Entonces, cuando hablamos, digamos, de sabores artificiales, exceso de sodio, exceso de azúcares, en fin, ¿cierto? Grasas saturadas, todos esos sellos hacen parte de todo ese esquema también de las escuelas saludables, ¿cierto? Dentro de todo eso, entonces hay que identificar también qué tipo de enfermedades que van asociados a esos malos hábitos de vida, ¿cierto? Que hacen desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Hay un tema sobre el tema de los carbohidratos que muchas veces se satanizan, que son perversamente malos, pero es que hay unos carbohidratos que finalmente vienen desde unas especies como tal específicas y pueden ser a través de ciertas modificaciones a nivel alimenticia que finalmente pues los carbohidratos todos no son malos, ¿listo?
Vamos a hablar un poco sobre los disacáridos, vamos a hablar un poco de las enzimas, el tema de la fibra, que finalmente vienen de unos orígenes vegetales. Vamos a hablar un poco sobre los lípidos y hablamos un poco también sobre el colesterol y los fosfolípidos. Y hablamos un poco también del tema de los triglicéridos, que son también a través de grasas naturales y que son de baja densidad. Bien, dentro de esto también encontramos lo que son los minerales, los monosacáridos, hablamos un tema sobre la nutrición, que hablamos bajo los nutrientes, o sea, una relación entre esos nutrientes y el organismo de nosotros, de manera individual y colectivo, y que esto es a medida del largo de nuestras vidas, ¿sí? Los polisacáridos, hablamos también de un tema de vitaminas, ¿sí? Que hay unos que se deben de generar en unas dosis bajas, otros en unas dosis más altas y con una frecuencia, ¿cierto? Dentro de todo eso hablamos también de todas las normas a nivel nacional que aplica también en los entornos laborales. Entonces, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obligan a las entidades a desarrollar los programas de PIP, promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de unas estrategias de entornos saludables, hábitos, estilos de vida saludables y todo lo que tiene que ver con la parte de medicina laboral, con los exámenes médicos ocupacionales, ingresos periódicos y de retiro. Dentro de todo eso, esas estrategias contribuyen a tener procesos, digamos, que logren reducir todos esos riesgos cardiovasculares, porque finalmente somos un país que tiene una de las tasas más altas a nivel de las enfermedades que tiene que ver con riesgos para la salud de la parte cardíaca. También hablamos de la obesidad, hablamos también de la diabetes. Entonces tenemos esos riesgos a nivel de entorno, comunidad social. Factores de riesgo, hablamos también de unas características y unas exposiciones de cada uno de nosotros como individuos. También hablamos sobre el tema de digamos, la mortalidad infantil por la desnutrición, también por los malos alimentos, el desarrollo de cánceres que se ven en la comunidad infantil. Y finalmente hablamos de unos entornos de vivienda saludable. Y cuando hablamos de vivienda saludable, no es solamente el entorno o estructura, sino toda esa mitigación de factores de riesgo a todas esas enfermedades que finalmente se pueden convertir en aguda y finalmente en un cáncer. Bien, dentro de todos estos conceptos siempre hablamos de que estamos encadenados a un sinfín de estrategias de todo lo que es el Ministerio de Salud y Protección. Entonces, desde todos esos conjuntos de entidades, tanto de caracteres públicos como de carácter privados, entonces finalmente hablamos de un enlace con la Seguridad Social colombiana. Y dentro de todo este tema, entonces hablamos de los POS, ¿cierto? Los programas básicos en salud que tienen todas esas entidades promotoras de salud y que sus IPS pues tienen ciertas estrategias de combatir ciertas enfermedades de acuerdo a nuestra caracterización de la población colombiana, de los factores de riesgos más importantes o inherentes dentro de la salud. Bien, todo esto entonces parte de algo que se llama la historia. Y esas historias vienen desde el tema de la salud pública, porque es importante, porque hace parte de esa vigilancia epidemiológica a nivel global, no solamente a nivel Colombia, sino Latinoamérica y por supuesto del mundo. Cuando hablamos de esa historia de la salud como tal, hablamos desde los egipcios y cuando hablamos de los egipcios es todo ese aprendizaje que nos inyectaron frente a la higiene personal, todo el tema de la farmacología, el agua, cómo lo trataban para que finalmente se llevaran hacia unos canales y que se hiciera una disposición adecuada de esas aguas residuales. Desde los indostanes, entonces hablábamos de patrones de alimentación, hablábamos del tema de la sexualidad, el descanso, jornadas de trabajo y finalmente hablábamos un poco sobre, o hablan un poco sobre lo que es la cirugía estética, ¿cierto? Ahí empieza todo el tema de los hábitos. También desde los hebreos, entonces hablaban sobre ese código de higiene, hablábamos sobre la higiene de maternidad y por supuesto la higiene de cómo se hacían esos tratamientos para los alimentos. Y desde los griegos hablábamos de esa parte de aseo personal y ejercicio físico. Entonces, lo que es hábitos y estilos de vida saludable vienen desde hace muchos años, solamente que ya en nuestra era, pues hemos ido adaptando y adoptando
adoptando también buenas costumbres frente a la alimentación, inyectar el tema de lo que es las yogas, respiraciones conscientes, el ejercicio, además de que pues tenemos en este momento un boom gigante sobre el tema de los running, ¿cierto? Entonces, finalmente, todo eso se convierte en estilos de vida y hábitos saludables, pero también tenemos que identificar el tema de la nutrición. Cuando hablamos de toda esa parte de nutrición, hablábamos sobre esos tratamientos que se le hacía a la leche, a las harinas, a las hierbas, en fin, y fuimos yendo, adaptando todas esas costumbres de manera ya, digamos, global. Bien. Dentro de los logros de la salud pública de esa época, entonces hablábamos que hubo un tema sobre vacunación infantil, hubo también un control de lo que son las enfermedades infecciosas, se hablaba sobre esa, digamos, masificación de los antibióticos, hablamos del agua potable, los métodos de planificación familiar, la prohibición del tabaco y extensión de esa expectativa de vida, ¿cierto? Esa expectativa de vida. Dentro de la salud pública, entonces, ¿a qué se trata? ¿Hacia dónde está orientada? A que tengamos como sociedad esa prevención de las enfermedades y tengamos un estilo de vida más saludable desde un ámbito individual, colectivo y que a través de unas acciones tanto sanitarias como transversales a la salud, pues finalmente generen un estilo de protección, sustentación y mejorar la vida como tal. Dentro de los determinantes de la salud pública hablamos del estilo de vida, que entonces influye toda esa salud, se modifica mediante actividades de promoción y prevención, tanto del sector básico, que es primario. Entonces, como les decía, también las entidades promotoras de salud tienen dentro de sus POS ciertos programas como tal de intervención primaria y, por supuesto, pues el tratamiento de enfermedades. El tema de la biología humana, el sistema sanitario, el medio ambiente, y cuando hablamos del medio ambiente también tenemos que hablar necesariamente de 4 áreas, que es la parte biológica, la parte física, la parte química y la parte psicosocial, porque entre los hábitos y estilos de vida saludable también necesitamos tener fuera de nuestro entorno violencias, el estrés, el tema también de las dependencias, es decir, eliminación de esos posibles riesgos de consumo de sustancias psicoactivas u otras adicciones. Bien. Dentro de todo esto, entonces, se crea una política de salud pública en Colombia a través de unos acuerdos internacionales. Y, por ejemplo, un acuerdo internacional fue la Carta de Ottawa, donde nos habla, ¿cierto?, de qué, de elaborar políticas públicas saludables, crear entornos favorables, reforzar la acción comunitaria, desarrollar actitudes personales y reorientar los servicios sanitarios, ¿cierto? Entonces, promoción de la salud. Dentro de esas funciones, entonces, de la salud, entonces hablamos de esa promoción de la salud, ¿a partir de qué? De todas esas participaciones colectivas, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Y que finalmente me va a generar unos impactos dentro de las estadísticas de morbimortalidad de nuestra población colombiana. Entonces, siempre nos hablan sobre cómo podemos ir implementando acciones a nuestros hábitos de estilo de vida saludable. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde los movimientos, cómo cuido también el tema de las emociones, el comer bien, el descansar bien y, por supuesto, identificar nuestras pasiones para que nosotros tengamos unos pilares más básicos dentro de nuestros estilos de vida saludable. Bien. Todo esto hace parte de un CIVIGILA gigante, es decir, una vigilancia epidemiológica, donde van a identificar todo ese tema de comportamiento y funcionamiento de qué, de limitaciones físicas o, digamos, toda esa variabilidad de habilidades, ¿cierto? O habilidades diversas. Entonces, hablan de los estilos de vida, el tema de las adiciones, las deficiencias, las minusvalías y demás. También se identifica entonces la morbimortalidad dentro de lo que son enfermedades transmisibles, también crónicas, digamos, hablamos también de enfermedades evitables y morbilidad extrema, ¿sí? Y toda esa intervención hace una parte de una protección específica para esa población en riesgo y detención temprana, que hace parte de esos programas de promoción y prevención del POS, y hacen unas coberturas y unos accesos a esa calidad de los servicios en salud, ¿bien?
Entonces, según estas estadísticas que yo les he ido hablando, entonces nos dice el DANE que en Colombia durante el año 2017, esa es como una de las cifras pues que tenemos, se registraron 213.318 muertes en una EPS, donde se afirma que 4 enfermedades más comunes que se encuentran dentro de nuestra población son enfermedades isquémicas en el corazón, cerebrocardiovasculares, crónicas a nivel de vías respiratorias e hipertensión. ¿Y cómo le parece que el movimiento hace parte, ese ejercicio ayuda también a evitar muchas de estas enfermedades? ¿Listo? Bien, se crea una jornada nacional y se crean los programas territoriales también en salud y el plan decenal de salud en Colombia, y dentro de eso entonces hablábamos de promoción de medidas higiénicas y salud ambiental, hablamos de alimentación saludable y actividad física, también se habla de la salud mental y adicciones y prevención de todas las violencias como tal, ¿sí? Dentro de todo esto, entonces, hablamos de unas legislaciones, comenzamos desde un código que es nuestra Constitución Política Colombiana y pasamos por un sinfín de decretos y leyes, resoluciones y sentencias, circulares y acuerdos. Entonces, dentro de esa pirámide que entonces hablábamos de todos esos tratados internacionales que les mostraba a través de, ejemplo, una Carta de Ottawa, y pasamos a través de toda la ley que es la salud pública en Colombia, salud mental, hablábamos de los estilos de vida saludables, hablamos del programa decenal en salud y un sinfín de resoluciones que complementan dentro de los entornos también cómo desarrollar pues esas actividades de promoción y prevención. Dentro de esos objetivos de sostenibilidad como tal, que es la Agenda Verde, entonces hablamos de salud y bienestar, hablamos también de lo que es la educación y la calidad, hablamos también de lo que es ciudades y comunidades sostenibles, hablamos también de vida de ecosistemas terrestres, en fin, todo esto, además, importante pilar, el agua limpia y el saneamiento, que hace parte de esos estilos de vida y hábitos saludables. Entonces, dentro de esa formulación de esos planes decenales de salud, entonces hablamos de las fases de formulación, que se hace un diagnóstico como tal, se hace una definiciones técnicas, se hace una consulta participativa, una validación y comienza el desarrollo. Por eso se involucra entonces el sistema de seguridad social colombiana, desde la salud, desde lo que son la parte de las pensiones y los riesgos laborales, ¿cierto? Por eso se subdividen todas esas leyes para crear todos esos hábitos de estilo de vida saludables. Uno de esos sistemas que se enfoca también en esa parte de bienestar laboral es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en el cual pues me indican un sinfín de normas que debo de cumplir para evitar todas esas condiciones de riesgos que pueda presentar esa comunidad laboral específica. Y laboral específica me refiero a laboral de cualquier tipo de industria, sea pública o privada. ¿Listo? E incluso la parte de educación. Bien, dentro de esas generalidades de los alimentos, entonces debemos de identificar la clasificación, la composición y todos esos nutrientes que se presentan en esos alimentos. Entonces, cuando hablamos de composición, hablamos desde los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y otras fuentes que generan funciones específicas o beneficios específicos. ¿Cómo clasificamos entonces los alimentos? A través del origen, los nutrientes, la función y sus componentes. ¿Sí? Dentro de esos alimentos siempre vamos a tener una pirámide alimenticia. Y dentro de esa pirámide alimenticia hablamos de unos consumos ocasionales y unos consumos diarios. Y además incluimos entonces esa actividad física diaria. ¿Qué significa esto? Son productos naturales, finalmente algunos generan una transformación mediante ese proceso de elaboraciones, algunos se hacen indispensables en nuestra dieta como tal diaria, unos que conservan ese buen estado de salud, cuando hablamos de unas grasas naturales, como por ejemplo lo que es el aceite, digamos, de caña, el aceite de coco, el aceite de aguacate, que son reemplazados por otro tipo de grasas, pues que son saturadas y que finalmente hacen riesgos en el corazón. Los criterios de la alimentación o esa clasificación, antes hablamos desde el origen. Cuando hablamos del origen, entonces encontramos alimentos que vienen desde el origen animal y otros desde el origen vegetal. Entonces, habrán personas que
que solamente se quieren alimentar desde el origen vegetal, y ya hemos visto un sinfín de pruebas incluso con influencers, donde se han tenido un desencadenamiento mortal porque descompensan totalmente el cuerpo. El cuerpo requiere digamos, ambos tipos de orígenes de alimentos, ¿cierto? Sea del animal o sea del vegetal, ¿sí? Por supuesto, la función nutritiva, entonces hablamos de que algunos son energéticos, otros son constructores, hablamos otros que son reguladores, y cuando hablamos desde la composición física, entonces hablamos de lo que son proteicos, lipídicos, glucéidicos, en fin. Y los podemos encontrar en diferentes artículos de nuestra canasta familiar, ¿cierto? Algunos son tubérculos, otros son carnes, otros son pescados, otros son aceites, otros son mayonesas. Las mayonesas también se crean naturales, ¿sí? No es necesario ir a comprar las que siempre vemos en un supermercado, también se pueden crear, ¿cierto? A partir de ciertos vegetales. Bien, los grupos que poseen un contenido similar a los macronutrientes o calorías, que los podemos ver en frutas, verduras, lácteos, vegetales ricos en lípidos, y vuelvo, insisto, a un tema de los azúcares. Bien, dentro de los alimentos, entonces, ¿qué son los alimentos en sí? Esos alimentos están formados de acuerdo a unas composiciones bioquímicas que finalmente son vitales como tal. ¿De dónde vienen? Vienen de plantas, vienen de animales, son procedentes de todo lo que se llama la naturaleza inorgánica, ¿cierto? Que finalmente hacen parte de esa alimentación. De esos compuestos de la alimentación son necesarios el agua, los hidratos de carbono, las proteínas lipídicas, que son las grasas, hablamos de vitaminas, minerales, hablamos de pigmentos, los saborizantes. Yo también tengo un tema sobre los saborizantes, pero pues también se encuentran a nivel también de verduras. Compuestos bioactivos, y también dentro de estos compuestos de alimentos hablamos también de que tiene que tener un tema sobre la textura, todo el tema de estructura, los valores nutritivos y demás, ¿sí? Bien. Dentro de todo este proceso, entonces, esos componentes de los alimentos, hablamos de los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos, grasas, y los micronutrientes, que hablamos de vitaminas y de minerales. Dentro de esos componentes, entonces, de esos nutrientes, entonces hablamos de vitaminas, carbohidratos, proteínas, lípidos, siempre el agua, la fibra, y las fibras las encontramos como solubles e insolubles. Y otros componentes cuando hablamos de todo el tema complementario a nuestras dietas. Entonces, muchas veces, bueno, más adelante vamos a hablar de un tipo de los omegas, y entonces también encontramos unos suplementos adicionales, y de acuerdo a nuestra edad, pues vamos a ir incluyendo unos que otros, ¿cierto? Bien, entonces esa alimentación como tal viene de una serie de alimentos, finalmente genera unas satisfacciones necesarias que se requieren para ese funcionamiento de nuestro cuerpo, y que hace también una parte importante el acceso a ellos a través de unos factores socioeconómicos también, desde la disponibilidad y también desde los conceptos alimenticios que tengamos, ¿cierto? Bien, la clasificación de los alimentos, entonces, como los veíamos, entonces dependen de su procedencia, las funciones de nutrientes, el papel del organismo, si son energéticos o no, y según la composición nutricional. Entonces, hay unas tablas que hacen parte de esa nutrición. ¿Qué pasa con la nutrición? Se genera a través de un sinfín de esfuerzos, digamos, de múltiples disciplinas también. ¿Por qué? Porque también depende de la conservación, el alcance, qué tipo de nutrientes van a tener cada uno de esos alimentos, y finalmente cómo lo adapto frente a esa alimentación o esa ingesta diaria como tal. Entonces, hay que implementar dentro de toda esta nutrición el tema agropecuario. Se generan unas nuevas tecnologías, finalmente se hacen unas diferencias de esa conservación de los alimentos, también se transforman las materias más saludables ahora.
Hablamos de una tendencia más o menos de 15 años donde hemos ido evolucionando a través de esa conserva de los nutrientes, que no tengan tanto sodio en su conservación, que no tengan tantos, digamos, colorantes artificiales. Entonces hay unos procedimientos que finalmente garantizan esa conservación del valor nutricional que requiere ese alimento. También se aseguran a través de esas leyes gubernamentales como tal qué características nutritivas se requieren. Ejemplo, en el caso de una leche, entonces que no sean bebidas lácteas, sino leche como tal, ¿cierto? Y esto, todos esos productos deben de tener su tabla nutricional donde se identifique su proteína, etcétera, etcétera. Y los alimentos, finalmente, de acuerdo a los sectores, es decir, la población, pues van a generarse unos factores adicionales de protección frente a los menores, porque ellos requieren mucho más una alimentación que le genere una muy buena nutrición para que tengan un desarrollo adecuado. Bien, dentro de todo esto, entonces hablamos de esa fibra, la fibra dietaria, que vienen a través de un origen vegetal, que finalmente se hallan en unas paredes celulares vegetales y finalmente se degrada ante unas enzimas digestivas. ¿Qué pasa acá? Este grupo finalmente se incluye lo que tiene que ver con un hidrato de carbono. Entonces, ¿qué es eso? En fin, son componentes conocidos como hemicelulosa, hablamos de las pectininas, hablamos de las gomas, hablamos de los mucílagos como tal y la lignina, que finalmente se clasifica como una fibra soluble. Dentro de esa fibra soluble, ¿en qué lo encontramos? Entonces, ¿en qué? En un aumento del volumen, hablamos del retraso de la digestión, la absorción intestinal, incremento de la absorción de los enterocitos intestinales, hablamos también de un aumento del tránsito intestinal. Entonces, cuando hablamos de todo esto, finalmente hay que disolverlo con agua, ¿cierto? Formado a través de un gel, ¿cierto? Y los beneficios, entonces lo podemos encontrar en avenas, en nueces, en cítricos, en hortalizas, en algunos, digamos, vegetales y en algunos frutas. ¿Cuáles son los beneficios? Disminuye el colesterol malo, el LDL, ayuda a regular el estado del azúcar en la sangre, entonces puede ayudar a esa parte de hipoglicemias. Y las fuentes, entonces hablamos de lentejas, hablamos de avenas, hablamos también de naranjas, duraznos y fresas. Y la fibra insoluble, entonces hablamos de una celulosa y la lignina, fibra insoluble que finalmente ni se disuelve en el intestino y finalmente pasa al tracto gástrico como tal, como si estuviera intacta. Entonces, las funciones de esta es que regular ese pH del intestino y permite el bolo se mueva a través del intestino, el bolo alimenticio. Bien. Entonces lo encontramos ¿en qué? Lo tenemos en cuenta en la linaza, en el salvado de trigo, en la pasta integral, en el pan integral. Por eso les decía que los carbohidratos no hay que satanizarlos, porque finalmente aportan ciertas condiciones. Y esos beneficios, entonces hablamos de que ayuda a remover los desechos del colon, hablamos que admite el pH óptimo del intestino y un movimiento intestinal previniendo el estreñimiento. Entonces, siempre hay una parte beneficiosa de estos alimentos. Voy a hablar un poquitico sobre los carbohidratos y hablamos de que finalmente se convierten en un principal fuente de energía para todo nuestro organismo. Finalmente se genera a través de unas estructuras de los órganos del cuerpo y las neuronas y finalmente lo que permite es poner en funcionamiento. Entonces, por eso no hay que satanizarlos. Entonces, ¿cómo se recomienda consumir estos carbohidratos? A través de una dieta balanceada, de una forma que vienen a través de vitaminas, minerales, frutas, verduras, también de la fibra y algunas veces nos encontramos en cereales y muchas veces también vienen a través, digamos, de unas verduras y por supuesto todo el tema de legumbres.
A mí me han hecho esta pregunta varias veces y es que si los deshidratados, entonces el tema de los deshidratados tiene que ver también esas características de conservación de estos, digamos, alimentos, que sí me garanticen, pues, digamos, cierta tabla nutricional y podamos realmente utilizar todos estos elementos. Hablamos también de grasas lípidas, entonces que también las encontramos muy naturalmente también. Hablamos de vitaminas liposolubles que finalmente forman parte determinante de las hormonas. También hacen parte de suministrar ácidos grasos esenciales. Algunos tienen unas ventajas, como por ejemplo que algunos alimentos evitan más las arruguitas, en fin. Otro tema también es importante que dónde los encontramos, ¿cierto? Esas grasas o lípidos los encontramos en quesos, los encontramos en cremas, en helados, en mantequilla. Y cuando hablo también de helados, también tenemos en cuenta el yogur y pues hemos tenido una gran evolución en cuanto a la alimentación saludable. Entonces yo siempre recomiendo el tema del yogur griego. Es muy bueno. La grasa insaturada se recomienda consumir con mayor proporción y finalmente se encuentran en aceites vegetales, en almendras o nueces. O como les indicaba en inicio, digamos, en aceite de aguacate. El tema de las vitaminas sí es un poco más, digamos, un poco más complejo. Dentro de estos nutrientes reguladores hablamos de biocatalizadores y estos son los que facilitan, digamos, o controlan ciertas funciones fisiológicas. Entonces se conocen finalmente como 13 vitaminas. Dentro de toda esta alimentación se pueden sintetizar y tienen ciertos grupos. Entonces, dentro de los liposolubles y los hidrosolubles. Dentro de los hidrosolubles encontramos las vitaminas del grupo tipo B y vitaminas tipo C. Y dentro de los liposolubles, vitaminas de tipo A, D, K, E como tal. Y esas vitaminas pues también se encuentran tanto en alimentos de animales o vegetales también. Entonces, en algunas ocasiones encontramos unas frutas, otros cereales, otros también, digamos, derivados de la leche, otros legumbres y un sinfín de productos cárnicos como tal, ¿cierto? Entonces, estos serían la ruleta de las vitaminas. Entonces, encontramos desde la A, que pasan en algunas, digamos, frutas o verduras y hortalizas. Hablamos también del grupo B6, que puede ser cereales, frutas, verduras también, y el pescado. Otras también, como por ejemplo el grupo de la vitamina C, entonces hablamos que la naranja, el kiwi, la papaya, el tomate, los pimentones, las fresas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace parte de esos hábitos y estilos de vida saludable. No sé si alguien más quiera aportar al día de hoy o todo fue muy claro. Bueno, no, ni manitos levantadas. Bueno, esto sería entonces hasta acá el día de hoy la clase. Espero vernos entonces en nuestro próximo encuentro, que sería entonces ¿el día qué? Lunes. El próximo día. 24. Eso, muy bien, 24 de noviembre. Y nuestra tercera sería entonces el 1 de diciembre y nuestra última clase el 5 de diciembre. Entonces, que tengan entonces una feliz tarde. Gracias. Gracias, Instru, que esté bien.